Buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia esta mañana? Damos gracias al Señor porque Dios es el buen Padre. Comenzamos el miércoles hablando acerca de los sueños, de la visión y los propósitos. Y hoy voy a dar la parte 2. Hoy el sermón se titula Los sueños en el propósito de Dios. Y qué bueno que podamos nosotros soñar, que podamos nosotros recibir esa revelación que viene de parte de Dios, que nos muestra cuál es el destino, qué nos acontece, a qué estamos destinados, cuál es el propósito que tenemos en esta tierra. Yo quiero que tú repitas conmigo: Señor Jesús, dispongo mi vida para recibir tu palabra, que tu palabra sea revelada para poderla hacerla práctica en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús, a su presencia. ¿Cuántos han tenido algún sueño que de pronto haya marcado el destino de su vida? ¿Cuántos han recibido un sueño que ha sido revelador, que de pronto les ha dado una orientación de parte de Dios, de pronto le ha dado una visión profética, le ha advertido de alguna situación? Una de las características de Dios es que Dios se comunica con las personas, y muchas veces hay personas que de pronto no tienen la oportunidad, o escuchan la palabra, o escuchan o están congregados en la iglesia, pero Dios también habla a través de sueños. Por eso en el libro de Job, en el capítulo 33, el versículo 14 al 18 dice: porque Dios habla repetidamente, en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño es profundo, cae sobre los hombres mientras yacen en sus lechos. En tales ocasiones Dios les abre los oídos y les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y previniéndolos sobre los castigos del pecado, y evitando que caigan en algún lazo. Miren qué bueno, una característica propia de nuestro Dios, y es que Dios se comunica. Dios tiene un mensaje para ti, Dios tiene un mensaje para la iglesia, Dios tiene un mensaje para la humanidad. Y comencé hablando en la predicación del miércoles, que se tituló Sueños, Visión y Propósito, el Proverbio 29, el versículo 18, que dice: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Otras versiones dice: se desenfrena. Dichoso aquel que obedece la ley. Y es importante entender que si usted tiene sueños, si usted tiene visión, si usted tiene propósito, no se va a desviar. Va a caminar en la instrucción de Dios. No tener sueño nos lleva a una vida desenfrenada. No tener aspiraciones, no tener metas, propósitos, deseos, nos lleva a una vida de ocio. Por eso es muy importante que nosotros podamos pedirle a Dios que nos dé sueños, que nos dé promesas, que nos dé propósito. Y los sueños son normalmente esos deseos idealizados. En gran medida se encuentran ubicados a largo plazo y solo se diferencian de los objetivos por el hecho de que son mucho más ambiciosos e ideales. Normalmente nuestros sueños están basados en lo que las grandes personas han podido conseguir y alcanzar en el pasado. Los sueños muchas veces que nosotros podamos llegar a tener se basan principalmente en éxitos y triunfos rotundos que nos promueven y que nos llenan de emoción. Muchas veces los sueños de los seres humanos están basados en lo que otros han podido alcanzar. Entonces generamos ideales, visualizamos aquello que queremos tener. Pero en el camino de Dios, en el camino de la instrucción de Dios, nosotros necesitamos entender que nuestros sueños deben estar bajo el propósito de Dios. Y para que nuestros sueños estén bajo ese propósito, bajo esa bendición de Dios, necesitamos preguntarnos si nuestros sueños primeramente cumplen con el propósito del Señor. Yo quiero que tú te preguntes: ¿mis sueños cumplen con el propósito de Dios? Y muchas veces cuando las personas cumplen años, el Salmo 37:4 es muy propicio
y constantemente lo declaramos. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Necesitamos aprender a disfrutar, a deleitarnos en el Señor para que podamos, para que el Señor cumpla esos buenos deseos, esos deleites de nuestro corazón. Y hay sueños generales. Muchas veces, como les decía, los sueños tienen que ver con lo que la mayoría de gente desea. Hay personas que sueñan con casarse. Su sueño es casarse. Hay otros que sueñan con tener hijos. Hay otros que desean tener dinero. Hay otros que desean ser famosos. Hay otros que desean viajar. Y estos sueños son los que nos permiten enfocarnos y no vivir una vida desenfrenada, no vivir una vida de ocio. Las personas con los sueños, con las metas, con los propósitos, se enfocan, se organizan, luchan, trabajan por ellos. Pero nosotros necesitamos identificar, y es el propósito de la enseñanza de hoy, si nuestros sueños están en la dirección correcta, están en el propósito de Dios. Y para identificar si los sueños están en el propósito de Dios, hay que hacernos una pregunta, y es: ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es el propósito de mis sueños? Si mis sueños están cumpliendo con esa motivación correcta de Dios. Por poner un ejemplo, vamos a comenzar con los sueños generales. Hay gente que se quiere casar. Entonces la pregunta sería: ¿cuál es la motivación o el propósito para casarte? Algunos dirán luna de miel. Yo me quiero casar otros dirán porque quiero ser feliz. Y uno dice, pero es que tú en el matrimonio no eres feliz. Debes hacer feliz a otra persona. Otros de pronto dirán, ay, yo me voy a casar para que la prima esa que decía que no me iba a casar vea que me casé. Puede que tenga un sueño, pero el propósito y la motivación es totalmente diferente. ¿Cuál es el propósito de tener hijos? Alguno puede decir, para que vean que ese gato sí sirvió, que sí pude. Otros pueden decir, no, es que quiero tenerlos por tenerlo. Y de pronto no son conscientes de la responsabilidad de tener hijos. Otros dirán, no, porque quiero dejar un legado, porque quiero dejar una generación bendecida, una generación útil. Ven, el mismo sueño, con motivación, con propósito diferente, cambia la perspectiva y obviamente cambia la orientación. El propósito del sueño debe estar alineado a la motivación correcta. Hay personas que quieren tener recursos, dinero. Hay personas que quieren tener plata. ¿Para qué quieres tenerlo? ¿Para humillar a los demás? ¿Para sentirte superior? ¿Para gastarlo en placeres, en despilfarro? ¿O deseas tener recursos para ser de bendición, para ser útil? El mismo sueño, pero con motivación diferente. Algunos quieren tener fama. ¿Para qué quieres ser famoso? ¿Para qué quieres ser reconocido? ¿Vanagloria, orgullo, altivez, egolatría? ¿O para que de pronto muestres un buen camino? ¿Para que puedas alcanzar a más personas? ¿Para que des un buen ejemplo? Incluso hoy necesitamos preguntarnos. Hay muy buenas intenciones, por lo menos hay sueños de querer servir en la iglesia. Hay personas que sueñan con tener un ministerio y muy bonito eso, pero el problema es cuál es la motivación y cuál es el propósito. Hay un refrán que dice que el camino al infierno está empedrado de buenos propósitos, de buenos sueños, de buenos deseos, pero con motivaciones incorrectas. Y hoy quiero mostrarles que la iglesia tiene una visión. Esta iglesia, el Poblado Misión Cristiana. Y la visión de la iglesia es que todos disfruten de la presencia de Dios. ¿Cuántos hoy disfrutamos la presencia de Dios? La visión de nosotros es que todos puedan disfrutar la presencia de Dios mediante el Evangelio de Jesucristo, guiados por el poder del Espíritu Santo, viviendo siempre, viviendo eternamente para servirle y adorarle. Nosotros tenemos una visión
que es que podamos nosotros tener esa reconciliación con Dios a través de Jesucristo. Que podamos servirle y adorarle, pero no de cualquier manera, guiados por el Espíritu Santo y con el conocimiento del Evangelio. Así que aún los sueños dentro de la iglesia, dentro del ministerio, requieren que estemos nosotros enfocados en la motivación y en el propósito correcto. Una de las personas reconocidas en el Antiguo Testamento como un soñador es José. José es llamado el soñador. Y cuando vemos la historia en Génesis 37, vemos que José, desde muy joven, empezó Dios a darle revelaciones, sueños proféticos de a dónde lo iba a llevar. Y eso era parte de la voluntad de Dios revelada para su vida. José era el penúltimo de 12 hermanos y por ser de los menores era el menos importante. Pero Jacob, su padre, lo amaba entrañablemente. Pero vemos que ese amor y esa actitud de José levantó la envidia de sus hermanos. Sus hermanos lo envidiaban, lo llegaron a odiar, que buscaron matar sus sueños. Y es importante, después de esta introducción que les hice acerca de los buenos sueños en el propósito de Dios, que nosotros entendamos que hay enemigos de nuestros sueños. Y el primer enemigo es la envidia. Cuando la envidia trata de poner obstáculos y resistencia a los propósitos de Dios en tu vida. Y la envidia es uno de los males más peligrosos que puede existir en la sociedad, porque enferma a toda la humanidad. Roba los sueños personales y quiere obstaculizar los sueños de los otros. Muchas veces está oculto, se disfraza, tiene máscaras de amistad, tiene máscaras de familiaridad, tiene máscaras de hermandad, tiene máscaras de cristianismo, pero ahí está oculto ese perverso pecado de la envidia. Cada vez tiene más participación en la vida cotidiana. La envidia, la comparación, la competencia, la rivalidad, el rencor son sinónimos. Y todas son causales de la falta de amor, del amor a sí mismo, del amor al prójimo. Y el valor de poder enfrentar las propias limitaciones, de poder identificar cuáles son las cosas que me hacen falta y trabajar en ellas. Y cada uno de estos males, sinónimos de la envidia, causan, en resumen, la autodestrucción de las personas y por ende de los sueños. Comenzamos con la historia de José, Génesis 37, de 2 al 4. Y dice, este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilba y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Jacob amaba a José más que a los otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Y aquí nosotros vemos cómo la envidia puede poner obstáculo, puede poner rivalidad aún entre los hermanos, entre la familia, entre los miembros de la iglesia. Porque vemos que aquí la actitud de José era una actitud de excelencia. Y muchas veces el mundo quiere hacernos envidiar, odiar, resistirnos a aquel que hace lo correcto. Estamos constantemente atacando a aquel que hace el buen trabajo. Es que es muy sapo. Es que es una persona realmente regalada para todo. Es que es una persona como muy excelente.
Y este mundo muchas veces nos enseña a odiar el que es leal. Sus hermanos odiaban a José porque él era leal a su padre. Cuando le encomendaban una misión, entonces él llegaba y decía: papá, están haciendo mal el trabajo. Papá, no están haciendo las cosas correctas. De pronto se están robando aquí, están manejando mal las cosas. Entonces sus hermanos tenían una envidia, un rencor, una resistencia al buen trabajo de José, a la buena actitud de José. Y nosotros necesitamos comprender que en este mundo vamos a tener resistencia cuando hagamos las cosas bien, porque siempre va a haber un grupo de personas que van a querer andar en la mediocridad. El mediocre le molesta que el otro brille porque dicen: no, este en vez de trabajar menos, este trabaja más. Y el que trabaja más siempre siempre muestra realmente el trabajo ineficiente del otro. El que es correcto, el que actúa bien, el que es leal, es catalogado como el sapo cuando está haciendo las cosas bien hechas, como el tonto, como el bobo. Y este mundo nos ha enseñado a hacerle resistencia a lo bueno. Y la envidia genera una distorsión de la realidad. A lo malo llama bueno y a lo bueno malo. Si hay algo que nosotros debemos tener cuidado, es de no estar envidiando al que hace lo bien, al que es disciplinado, al que es correcto, al que no le gusta el chisme, al que no le gusta estar hablando de los demás, al que no apoya el rumor calumnioso, al que no hace lo que todo el mundo hace, al que no hace lo que incorrectamente este mundo hace. Estamos llamados nosotros a hacer luz en esta sociedad y en este mundo, y no estamos llamados a hacer las cosas de manera inapropiada. Los hermanos de José tenían esa envidia, ese odio hacia él, porque hacía las cosas bien, y segundo, su padre lo amaba de manera especial. Su padre, como era el hijo de la vejez, tenía detalles especiales con él. Y en este caso se habla de un vestuario, de una túnica especial, como regalo especial que le da a su hijo. Y esa envidia, esa actitud pecaminosa es destructiva para la sociedad. Nosotros como cristianos no tenemos por qué envidiar si Dios bendice a otro. Alegrémonos, gocémonos con el que. Pero a veces Satanás le encanta utilizar la envidia para mover masas. Satanás es el que hace que la gente odie al que le va bien, le tenga rabia al que hace bien su trabajo, al que es afortunado. Satanás dice: no, odiémoslo, ataquemos al que le va bien, al que prospera, al que es correcto. Y eso es una actuación muy peligrosa, muy funesta, muy destructiva, porque se encarga de destruir los sueños ajenos, y por eso muchas veces los sueños personales no prosperan. Vemos en Génesis 4 el pecado de Caín. ¿Cuál fue el pecado de Caín? La envidia. Caín y Abel eran los dos hermanos y fueron a presentar ofrendas delante de Dios. Pero algo había mal en Caín, que Dios le agradó la ofrenda de Abel. Y Caín, en vez de ver su error, su debilidad, en vez de revisar qué me hizo falta, en qué fallé, qué hizo mi hermano que fue acertado, y qué hice yo que no fue tan apropiado, Caín, en vez de hacer una evaluación honesta, humilde, sensata, se llenó de rabia, se llenó de amargura, se llenó de envidia. Y por eso dice el versículo 6 de Génesis 4: entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado, como una fiera,
está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Dios le dio la palabra a Caín antes de que cometiera el delito que cometió. Esto fue antes. Se había llenado de envidia, de amargura, se había llenado de enojo, porque su hermano había presentado una ofrenda agradable a Dios. Y la razón por la que Dios se había agradado de la ofrenda de su hermano era que había maldad, habían cosas incorrectas en Caín. Y Caín, a pesar de ser sensato y decir, bueno, que tengo que mejorar, que tengo que corregir, él se llenó de esa negatividad, y eso abrió la puerta para que, como una fiera, dice, se apoderara de él el pecado, y fue y mató a su hermano. Así que hay una palabra de Dios para nosotros, y es que nosotros necesitamos estar muy alerta del pecado de Caín, de la envidia, del enojo por el progreso de nuestro hermano. Y no podemos nosotros abrir puertas por esa envidia, por ese enojo, porque vemos que de pronto el otro superó cosas que nosotros no hemos superado. No podemos nosotros, por esa envidia, por ese enojo, por ese mal sentimiento, abrir la puerta a que Satanás nos gobierne como una fiera. Sabes, en la prédica de esta mañana compartí este sermón, y en el transcurso de este tiempo una joven de la iglesia me dijo: pastor, yo tuve un sueño y quiero compartírselo. En mi sueño veía que estábamos en un lugar y usted decía: veo serpientes, y entonces decían: pero es que no las vemos, ¿dónde están las serpientes? Era un sueño que ella tenía, y yo decía: no se ven con los ojos humanos, se ven con la visión espiritual, pero hay serpientes, hay que estar atentos para que no nos ataquen. Y aquí vemos qué es lo que Dios le dijo a Caín: ¿por qué andas enojado? ¿Por qué estás amargado? ¿Por qué te molestas con la bendición de tu hermano, con el éxito ajeno, con la visión que tiene el otro? Haz lo correcto, actúa bien, corrige lo que tengas que corregir, fortalece las áreas débiles que tengas que fortalecer, pero no permitas que esta serpiente de Satanás te gobierne, te destruya y te quite los sueños. Queremos nosotros caminar que nuestros sueños caminen en el propósito de Dios para poder materializarlo. Por eso la iglesia necesita comprender que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere desenfocarte, robarte tus sueños. Él quiere que no alcances los propósitos. Pero por eso, cuando Jesús preguntó qué decían de él, qué concepto tenían de él, y le preguntó en Mateo 16:15, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás. Le dijo Jesús: porque esto no lo aprendiste de labios humanos, mi Padre celestial te lo reveló personalmente. Y hoy esta palabra es una revelación para ti. ¿Tú lo recibes? ¿Tú lo recibes? Dice: tú eres Pedro, dijo Jesús, y sobre esa roca, esta roca, edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. En los propósitos de Dios van a haber obstáculos. Satanás va a empezar a soltar sus fieras, sus demonios, para cautivar a personas, para sacarlos del propósito, para que sean instrumentos para destruir los sueños o los sueños de la iglesia. ¿Recuerdan a Judas? Era uno de los 12. Pero dice la Escritura que cuando recibió el pan, Satanás entró en él. Esa fiera del demonio se apoderó de él y hizo lo que hizo.
Por eso nosotros necesitamos tener mucho cuidado de que no crezca en nuestro corazón raíz de envidia, raíz de amargura, de rencor, de rivalidad. No. ¿Sabe cuál es el antídoto? El amor. Amemos. Qué bendición que a ti te vaya bien. Qué bendición que prosperes. El amor nos lleva a amar a los demás. Pero aquel que no ama no es generoso. Aquel que ama es envidioso. Aquel que no ama es envidioso. Y necesitamos nosotros tener esa capacidad de amor para que el enemigo no destruya los sueños y sus propósitos. Lo segundo que vemos en la vida de José es cuando los sueños se convierten en pesadillas. Dice el versículo 5 al 11: una noche José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Ya lo odiaban, ya lo envidiaban, y cometió la ingenuidad de contarles un sueño que Dios les había mostrado. Lo odiaron más por eso. Escuchen este sueño, les dijo. Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano. De repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Sus hermanos respondieron, ellos tenían discernimiento del espíritu: ¿así que crees que serás nuestro rey? ¿No es verdad? ¿De verdad piensas que reinarás sobre nosotros? Así que lo odiaron aún más. Imagínense cuánto odio no tendrían. Vemos que lo van odiando más y más, en vez de, iban aumentando su mal sentimiento. Y eso es lo que muchas veces hace Satanás. Cuando nosotros permitimos tener malos sentimientos hacia alguien, eso siempre va a haber una excusa para odiar y para nosotros tener más razones para odiar más a la persona. Por eso necesitamos amar. El que odia está cautivo, está esclavo. Así que lo odiaron más. Al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a los hermanos. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. ¿Qué clase de sueño es ese?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. El sueño dice, escuchen, el otro sueño dice: el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. Los hermanos identificaron que ese sueño era de autoridad, que ese sueño era de liderazgo. El sol, la luna y las 11 estrellas, y eran 11. Con él eran 12. Dijeron: no, vamos a postrarnos ante ti, tu papá, tu mamá, y todos lo entendían. Y este sueño empezó a convertirse en una pesadilla, porque empezó a aumentar más el rencor, la envidia, el celo de sus hermanos. Y esta envidia y estos sentimientos hacen que las personas pongan obstáculos a los sueños. Por eso es muy sabio aprender a quién le cuentas tus sueños, porque no todos están contigo, no todos en la familia están contigo. Uno quisiera que en la iglesia todos estuviéramos en la misma visión. La Biblia dice que aunque somos diferentes, aunque tenemos diferentes dones, hay una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo. Deberíamos estar en un solo criterio, pero hay gente que se resiste a dejarse guiar por Dios, a dejarse transformar por Dios, y su corazón se llena de negatividad y de antivalores. Pero a pesar de todo esto, los sueños se cumplen. Los sueños, cuando están en el propósito de Dios, se cumplen frente a toda oposición y obstáculo.
Y eso es lo importante. Los sueños de Dios frente a toda oposición y obstáculo se cumplen. Yo quiero que tú digas, los sueños se cumplen cuando camino en el propósito de Dios. La historia continúa en que su padre envía a José a revisar qué estaban haciendo sus hermanos. Y cuando él estaba buscando a sus hermanos, los hermanos, mira, ahí viene el soñador, ahí viene el que se cree el rey. Venía él con su ropa especial, ahí viene este que se cree superior. Y uno de ellos dijeron, vamos a matarlo. Pero el mayor dijo, hombre, ¿cómo vamos a matar al hermano? No lo matemos. Lo tiraron en una cisterna, en un pozo de agua que estaba seco. Y lo tiraron allí. Y muchas veces nuestros sueños nos los van a querer tirar a la cisterna. Nos van a querer, el diablo va a querer que nuestros sueños queden en un lugar seco, que no haya esperanza, que no haya salida. Y es importante en la vida de José entender que algunas veces Dios te dará sueños y de pronto los cercanos, los que tú dirías deben de estar ayudándome, tratarán de enterrar tu sueño. ¿Sabes? José es una tipología de Jesús, es un ejemplo de Jesús. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, cuentan los evangelios que los propios hermanos de Jesús no le creían a él. Los propios hermanos de Jesús no le creían, como los hermanos de José. No creían en ese sueño. Creían que eran ganas de chicanear, de alardear. Y Satanás los había inducido tanto a que intentaron matarlo, en este caso de José, y lo tiraron a una cisterna. Luego uno de ellos dijo, vamos a fingir que se lo tragó una fiera, le quitaron la ropa, le echaron sangre y le dijeron al papá, mira, una fiera se comió a tu hijo. El papá sufrió amargamente. Con profundo dolor el padre no superó ese dolor de la pérdida de ese hijo. Entonces lo que hicieron fue, lo vendieron como esclavo. Y lo segundo que Satanás quiere hacer es venderte como esclavo. Que tengas hábitos, que tengas mente, que tengas conducta de esclavo, no de libre. Y es muy importante que nosotros entendamos que el propósito de Dios es darnos libertad. No permitas que tus sueños sean llevados a la cisterna de la desesperación, de la desesperanza, y no permitas que tus sueños sean llevados a la esclavitud. Hay personas que con sus hábitos, que con sus costumbres, que con sus pensamientos son esclavos. Y vino hoy Dios a decirte, la verdad te hace libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Y por eso Jesús hoy vino a darnos libertad. Y mucho del ministerio de Jesús fue sanando y liberando a los cautivos. ¿Sabes? Para nosotros poder alcanzar los sueños, muchas veces necesitamos entrar en un proceso de transformación, de liberación. Que se ha transformado nuestros pensamientos, que están en una cisterna, que están en un pozo. Que seamos libres de las conductas de este mundo que nos tienen esclavizados, de los malos hábitos. Él nos da libertad. Libertad que podamos nosotros también entender que José, en todo proceso de su vida, la presencia de Dios estaba con él. Y vemos que él en todo momento fue excelente. Cuando era un esclavo, fue el mejor esclavo. No hay justificación para la mediocridad. No hay justificación para uno actuar mal. Siendo esclavo, él actuaba bien. Y por eso la instrucción que da Dios es, haz todo para Él. Si de pronto estás en un trabajo muy humillante, no es lo que tú esperas, no es lo que tú anhelas, pero sé excelente en esa labor, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. José fue excelente como esclavo. No se llenó de justificaciones, de excusas, de reclamos, de quejas. Fue un buen esclavo, el mejor de todos.
Luego viene la segunda prueba, la segunda traición. Lo meten en la cárcel. Y en la cárcel fue el mejor prisionero. Servía aún estando en prisión. Era usado en el Espíritu Santo para confortar a otros, para darle dirección a otros. Y por él tener esa actitud de trabajar siempre en excelencia en sus sueños, fue que caminó en el propósito de Dios. Y esos sueños de grandeza se cumplieron. Dios da sueños de grandeza, pero necesita que camines con los principios de grandeza. Los sueños de grandeza que Dios ha puesto en tu corazón requieren que actúes con una fe y con los principios de grandeza, porque si no, no vas a poder ver materializado ese propósito en tu vida. Luego, cuando sirvió en la cárcel, llegó el momento de pasar al nivel del cumplimiento del sueño. Miren que no fue fácil. A veces hay gente que cree que los sueños en Dios se cumplen rapidito y fácil. Tuvo obstáculos, y obstáculos muy profundos, porque eran sus propios hermanos, sus allegados, los que estaban haciéndole resistencia. Pasó de traición en traición, pero él tenía la mirada puesta en el Señor. Cada situación difícil lo tomó como un entrenamiento para él entender bien que el propósito de Dios iba a hacer que el sueño se cumpliera. Pero no era cualquier sueño. El sueño tenía que tener la motivación correcta. Yo no sé cuántos han tenido sueños grandes acá, pero sabes, Dios quiere pulir tu motivación para que cuando llegues a tener aquello que Dios te ha puesto en tu corazón, ese sueño se materialice en el propósito correcto de Dios. Llega entonces el faraón y tiene un sueño, y es el famoso sueño de las 7 vacas gordas que se comían a 7 vacas flacas, de las 7 espigas que eran así fructíferas, y 7 espigas secas que se comían a las otras espigas. Y él no entendía. El faraón estaba entendiendo que era un mensaje de Dios de una situación trágica que iba a ocurrir. Y ahí es cuando aparece José delante del faraón, lo preparan y él le da la instrucción. Él le dice lo que va a suceder, que va a venir una gran sequía para la humanidad de ese entonces. El faraón y Egipto era la potencia del mundo de esa región. Y él le da la instrucción. Dios le da la sabiduría para saber qué había que hacer. Y entonces vemos la parte de Génesis 41, versículo 38, que entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre, tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón le dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. Y así fue cuando empezó a cumplirse el sueño de realeza. Y es muy importante que tú entiendas que Dios ha puesto sueños en ti. No sé cuántos tienen sueños grandes. Dios tiene sueños grandes, pero con el propósito y la motivación correcta. Porque un sueño grande con el propósito y la motivación incorrecta es un fracaso. Por eso José debía ser entrenado para cuando llegara a cumplirse ese sueño, ser el instrumento de Dios con la motivación y el propósito correcto. Hay gente que sus sueños no le van a dar, no lo van a alcanzar, porque no tienen la motivación y el propósito correcto. Hay gente que de pronto en el cumplimiento de su sueño, sin la motivación correcta, se van a perder. En vez de ser de bendición, van a ser fracaso. Por eso es importante que nosotros estemos conscientes de que nuestro sueño debe estar alineado con su propósito. Porque hay gente que de pronto dice: yo quiero tener dinero, y el dinero los hace perder. Yo quiero tener un buen trabajo y el trabajo los hace perder. Yo quiero tener familia y no saben qué hacer con ella. Yo quiero de pronto casarme y después no saben qué hacer. ¿Cuál es el propósito?
Es muy importante que nosotros entendamos que Dios tiene propósitos eternos para bendición de muchas personas, para que tú y yo seamos su luz y sal en esta tierra de bendición. Así que hoy la palabra de Dios nos invita a dejar de tener sueños mezquinos, egoístas, egolátricos, y tengamos los sueños de acuerdo al propósito de Dios. Porque el mismo Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. El propósito de Jesús era darse para otros, para salvar. Así que nosotros, como sus discípulos, necesitamos tener la misma actitud que tuvo Cristo, de tener sueños conforme al propósito de Dios. Que se haga tu voluntad y no la mía. Pero muchas veces el cristianismo se ha centrado en que Dios haga mi voluntad y no la de Él. Y todos, absolutamente todos, necesitamos dar fruto. Necesitamos servir, dar resultado. Porque un hijo que no da fruto es como una rama de vid que no da uvas. Así que necesitamos nosotros entender que Dios nos llama a ser fructíferos, a cumplir esos sueños de salvación, de grandeza, esos buenos propósitos. Y algunos necesitan ser aquellos materializadores de esos sueños en el trabajo, que sean fructíferos, que estén en el propósito de Dios, que esos sueños en el hogar se cumplan, que esos sueños en la parte política se cumplan, que esos sueños en los ministerios se cumplan, pero con el propósito y la motivación correcta. Llegó el momento culminante de la historia de José en el capítulo 50, cuando sus hermanos tienen que ir a Egipto a buscar alimento. Había una hambruna que solamente Dios le había revelado al faraón, y que José pudo haber interpretado, pudo entender conforme al Espíritu Santo. Y los hermanos entonces llegan allá a Egipto a comprar comida, a buscar alimento, porque se estaban muriendo de hambre. Y es allí cuando se encuentran cara a cara con José. Es allí donde se cumple el sueño de que se iban a postrar delante de él, porque él era autoridad, porque él era rey. No solamente era el rey del imperio de esa época, pero miren que él tenía claro el propósito y la motivación. Yo no sé qué haríamos cualquiera de nosotros en una situación así. Que nosotros seamos los reyes ahora y lleguen nuestros hermanos que hablaron mal, que nos intentaron matar. Así te quería ver. Por lo menos un reclamo le hacemos. Así te quería ver. Ahora sí, ya sabes que no sé. Pero la actitud de José fue muy diferente. Dice el versículo 19 del capítulo 50 de Génesis: pero José les respondió a sus hermanos: no tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él entendía el propósito de su sueño. Él lo puso en ese cargo para que él pudiera salvar la vida de muchas personas. Y sabes, desafortunadamente hay muchos líderes que tienen la oportunidad de estar en cargos que en vez de salvar a la gente la destruyen. Y por eso es importante que nosotros seamos conscientes de que esos sueños que Dios ha puesto los cumplamos en el propósito de Dios y en la motivación. No tengan miedo, dice el versículo 21. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Nosotros tenemos algo muy importante, y es una buena noticia que compartir, que da vida eterna, que reconcilia a los seres humanos con Dios a través de Jesucristo. Nosotros tenemos una muy buena noticia que compartir, y es poder disfrutar de la presencia de Dios en nuestra vida a través del Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos una tarea, y es servir siempre a Dios y adorarle. Así que en nuestra vida necesitamos tener sueños que sean de bendición para otros.
no solamente soñar para mí, para mi beneficio, sino soñar para el beneficio de muchos otros. Tener esa visión, tener esos sueños, es tener la visión y el propósito que Dios quiere que tengan sus hijos. Y hoy Dios nos habla a la iglesia, el poblado Misión Cristiana, para que tengamos sueños, sueños grandes, sueños que incluyan la salvación de otros, el beneficio de otros y no solamente el beneficio personal. Se necesita maduración, se necesita transformación, se necesita dejar la egolatría, el egocentrismo. Se necesita entender cuál es el propósito de Dios y su misericordia y su amor, que vino a servir, a dar su vida por otros y no tuvo en cuenta su sufrimiento, su dolor, su humillación, sino que dejó un legado. Qué bueno que tu vida sirva para dejar un legado en esta tierra que sea recordado por tus generaciones. Qué bueno que en tu vida no solamente construyas y cultives para ti, sino que construyas para que otros puedan recibir salvación. Y tenemos el Evangelio, la semilla de poder, la semilla de salvación, la semilla de eternidad, disponibles. Lo entendemos, necesitamos nosotros comunicarlo y sembrarlo para que muchos otros sean salvados. Padre, yo te pido, Señor, que hoy sea día de sueños. Yo te pido, Señor, que abras la mente y el corazón de mis hermanos para que puedan caminar en los sueños conforme a tu propósito, con la motivación correcta. Permítenos alcanzar esos propósitos, esos sueños que tú nos has llamado. En el nombre de Jesús, Señor, si estamos en la cisterna de la desesperación, permítenos, Señor, confiar, perseverar, no rendirnos. Si estamos de pronto en la esclavitud, permítenos ser libres. Si estamos en las prisiones mentales o de las condiciones de esta vida, permítenos, Señor, ser fieles y siempre caminar y obrar conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser excelentes en todas las áreas de nuestra vida y ser perseverantes para esperar la materialización de esos sueños que has puesto en nuestro corazón, con la motivación correcta y en el propósito. Permítenos, Señor, alcanzar esos sueños y ser útiles, ser de bendición para bendición y salvación de muchos. En el nombre de Jesús. Amén.